IVE es un grupo cuyo debut fue muy esperado por el público, pero diferentes motivos han llevado a algunas personas a criticarlo, al grupo en sí o a sus miembros. En este video vamos a hacer un recorrido por aquellas razones que, según lo que se puede ver en internet, IVE es criticado y recibe odio a pesar de ser un grupo muy nuevo. En agosto del 2021 se publicó un artículo en donde se anunciaba que Starship Entertainment debutaría un nuevo grupo de chicas en la segunda mitad del año, luego de 5 años sin hacerlo. Además, se decía que Wooyoung y Eugene, integrante de IZ*ONE, formarían parte. Más tarde ese día, Starship Entertainment habló con el portal YTN y dijo: "Sí, estamos preparando el debut de un nuevo grupo de chicas en la segunda mitad del año. No podemos confirmar detalles públicamente, pedimos comprensión". Por lo que la participación de Wooyoung y Eugene no quedó confirmada en ese momento, así que la expectativa estuvo latente hasta la revelación de las miembros que pasó en noviembre del 2021. A pesar de que en agosto nada estaba confirmado, las personas consideraban que, dado a que la disolución de IZ*ONE ocurrió en abril del 2021, luego de haber promocionado por 2 años y medio, sería muy pronto si Wooyoung y Eugene debutasen, dado que preparar un nuevo grupo conlleva mucho tiempo de preparación y práctica. Pero en noviembre del año pasado, cuando se confirmó que ambas chicas participarían en el nuevo grupo junto a otras 4 chicas, más personas compartieron su opinión sobre lo apresurado que parecía esto. Y muchas estuvieron de acuerdo en que solo se trataba de Starship Entertainment apurando todo para no desperdiciar la popularidad de Wooyoung y Eugene, quienes ganaron su lugar en IZ*ONE con el puesto número 1 y 5. Teniendo en cuenta que se trataba de una competencia de 96 participantes, sus posiciones finales son realmente altas, por lo que se consideró que la agencia pensó dedicarle el tiempo justo y necesario a la preparación para su nuevo debut, que ocurrió el 1 de diciembre del 2021, con la canción principal Eleven y el sidetrack Take It. La segunda razón por la que IVE fue criticado incluso antes del debut fue por el concepto que les otorgaron, denominado Girl Crush. Al momento que se publicaron las fotos de concepto para el debut, muchas personas en internet comenzaron a publicar sus opiniones, y la mayoría se trataba de rogar que Starship Entertainment no haya elegido darles un concepto de Girl Crush. En los últimos años, dicho concepto ha sido de los más populares entre grupos de chicas. Especialmente luego del debut de Blackpink en 2016, muchos de los grupos nuevos han elegido ese concepto, como Everglow, ITZY, G-Idol y aespa. Dichos grupos son los más populares de la cuarta generación, por lo que muchas personas esperaban que este nuevo grupo que se aproximaba vaya por algo diferente. Algunas personas sugerían que sigan con el concepto similar de IZ*ONE, místico de fantasía. Otras personas añadían que un concepto mágico como el de Lovelyz o Cosmic Girls también sería lindo de ver. Pero bueno, el 1 de diciembre a través del video musical Eleven nos mostraron que su concepto está más dirigido al Girl Crush que otra cosa. Las razones por las que las personas juzgaron esta elección, además de lo repetitivo que se están volviendo los grupos de chicas con dicho concepto, es que más de la mitad del grupo es menor de edad. Y ser un Girl Crush incluye movimientos de baile, vestimenta y expresiones que se consideran sexys. Y el hecho de que haya una chica de 14 años en el grupo también fue causa de críticas, más que nada por lo que conlleva desarrollarse en una industria especialmente superficial. El hecho de que cada vez sean más los recién adolescentes que estén debutando en el K-pop es algo preocupante para ciertas personas, y esperan que no sea naturalizado. De acuerdo con idols de más años, IU y 2AM, la edad de debut antes no era tan joven. Según compartieron en el episodio de IU's Palette, en aquel tiempo ver a un idol con uniforme escolar era algo inusual, y según dijeron, se debía a que antes debían ir a la escuela, y que las agencias preferían debutar a personas que hayan terminado la secundaria para que se dediquen exclusivamente a ser artistas, o como mucho, a personas que estén cerca de terminar sus estudios. En estos últimos años, los y las idols que asisten a escuelas de arte puede que tengan horarios más indulgentes, o también optan por abandonar los estudios secundarios, como el caso de Eugene, quien en el 2020 decidió dejar de asistir a la secundaria y tomar el examen conocido como GAT, o General Education Development Test, que se traduce a Examen de Desarrollo de Educación General, lo que es un certificado para él o la estudiante de que ha aprendido los requisitos necesarios de educación para considerarse aprobado.
El favoritismo nunca ha llevado a nada bueno, ni a los grupos, ni a los o las miembros que reciben el beneficio por parte de la agencia. En el caso de Starship Entertainment, no son muy sutiles con su favoritismo hacia Wooyoung. Desde vestimentas hasta participaciones en programas, desde el vestido rosa brillante que usó en el debut del grupo hasta ser la única vestida de un color diferente en la alfombra roja de premiaciones de fin de año. Durante el festival musical de KBS, el 17 de diciembre, en la alfombra roja todas las miembros, menos Wooyoung, estaban vestidas de blanco. Ella resaltaba en el medio vestida de negro. Este caso tal vez puede explicarse, ya que inmediatamente luego de presentarse, Wooyoung debía ser MC del show, pero aún así, comparada con los demás MC, aún resaltaba a ser la única de negro. Luego, el 25 de diciembre, durante el festival de SBS, al momento de la presentación, Eugene y Wooyoung tuvieron una entrada especial, mientras las 4 miembros restantes estaban paradas en el escenario esperando. En esa ocasión, también se acusó al equipo de estilistas de hacer ver a las miembros como bailarinas de Wooyoung, al vestirlas de negro, al igual que las bailarinas de fondo, mientras que Wooyoung estaba totalmente de blanco. Además, algunas personas opinan que los vestuarios de Wooyoung suelen parecer más sofisticados que los de las demás miembros. Y también el favoritismo se nota un poco con Eugene, ya que a ella de igual forma la han enviado a programas o porque solo ellas dos tienen cuentas personales en Instagram, en donde realizan publicaciones cotidianas y promociones de productos y marcas. Hay quienes lo asocian a que son las dos miembros que tienen trayectoria previa y fanbase antes de su debut con IVE. Entonces la agencia aprovecha eso, enviándolas a programas y actividades individuales, pero para promocionar a IVE y su debut grupal. En base a foros de internet en donde se discutieron estos temas, muchas personas consideran que tanto Wooyoung como Eugene ya tuvieron su oportunidad de darse a conocer y brillar con IS-1, por lo que lo justo sería que la agencia use eso para potenciar a las demás miembros del grupo y que IVE crezca como uno, pero no está pasando, y eso está causando que el grupo sea visto negativamente por algunas personas. En base a actitudes que las chicas han presentado públicamente, las personas opinan que su agencia está forzando demasiado a que IVE consiga la atención del público. Un ejemplo sobre esto es el siguiente. Para la presentación especial de la canción All For You durante el festival de KBS de fin de año del 2021, estaban presentes grupos y idols de la tercera y cuarta generación. Pero lo que sorprendió a muchas personas es que IVE, siendo un grupo que había debutado hacía menos de un mes en ese momento, estaba enfrente y casi al medio, junto a un grupo de gran trayectoria como Red Velvet y adelante de Seventeen. Internautas opinaron que fue una falta de respeto, que siendo el grupo más joven se hayan colocado en ese lugar, teniendo a grupos más antiguos allí. En Corea del Sur, respetar a sus superiores es algo que debe hacerse, ya sea una persona mayor o alguien en una posición más alta en el trabajo. En el caso del K-pop, demostrar respeto a los grupos o idols que debutaron antes que uno es fundamental para expresar una buena educación. Otra situación que llevó al público a opinar que las chicas de IVE no tienen los actos de respeto que otros grupos rookies suelen demostrar, pasó el 18 de diciembre, cuando IVE recibió su trofeo en Music Core. Como siempre sucede con los idols que ganan, se quedaron en el escenario para hacer lo denominado encore, donde agradecen por el premio y cantan la canción. Usualmente, los primeros segundos de esto, los o las ganadoras lo usan para saludar a los demás idols en el escenario. Pero en el caso de IVE, las chicas ignoraron totalmente a las demás personas y comenzaron a cantar, sin saludar a los MC Jaemin y Lino, que son sus seniors por debutar antes. Además, estaba Minju, quien formó parte de IS-1 con dos de ellas. Solo la saludaron porque ella le tocó el hombro a Wooyoung. Y hablando del encore, muchas personas destacaron que suelen evitar hacer las notas altas, y también que lo hacen con la canción de fondo, cuando tradicionalmente el encore se hace con la pista instrumental. Especialmente la actitud de Wooyoung fue la que más causó desprecio entre internautas. Hasta he llegado a leer que opinan que tienen la enfermedad de celebridad, caracterizada por estar acostumbrada a ser el centro de atención y por solo intentar verse bonita. En internet opinan que su actitud de diva ha crecido y se muestra en público sin mucho pudor. Por ejemplo, cuando NCT 127 estaba promocionando su canción Favorite y Wooyoung era MC, ella los ignoró completamente mientras ellos se despedían haciendo una pequeña reverencia. También cuando Twice promocionó Scientist y Jonghyun tuvo que estar sentada a un lado por su condición de salud, las personas notaron cómo Wooyoung la miraba, describiéndola como molesta y odiosa.
También, alrededor del 12 de diciembre, Wooyoung fue criticada por no esforzarse igual que sus compañeras en las promociones de Eleven. Una publicación resaltó la presentación en Music Bank del 3 de diciembre, en donde se ve cómo Wooyoung no hace los movimientos de la misma manera que sus compañeras, por lo que comentaron que le faltaba profesionalismo, que lo hacía para no arruinar su peinado o que solo le interesaba verse bonita. Como respuesta, la misma Wooyoung se presentó realizando movimientos un poco exagerados, combatiendo los rumores.